de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel. Eso es todo lo que tenemos que saber. He is faithful and good. Quiero antes que nada agradecerle a todos ustedes que oraron por mí esta semana. Mi cuerpo me está haciendo reconocer. Ya no tengo 15 años. Tengo 45 años de experiencia en lo que es tener 15 años. Santo. Cuando voy a regañar a Pavel en casa, le digo, ¿qué edad tú tienes? 14. Yo tengo 46 años de experiencia. Yo sé lo que estás pensando. Pero el cuerpo, esta semana, hace un par de semanas atrás, me sacaron un MRI y salió que hay un par de disquitos que ya se me están secando. Y that's no joke. Eso no es nada fácil. Y han salido 2 o 3 por ahí en la congregación también con problemas de disquitos. Así que próximamente vamos a tener que ir a una tienda de música y cambiar los discos. Amén. Pero el Señor nos dé fuerza para seguir adelante. Agradecemos al Señor que en este día están Jennifer y así Tadruz con nosotros. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor y esta invitación de los hermanos Ríos. Amén. Y hermanos, estos últimos 2 domingos, para los que no lo saben, hemos comenzado a participar de un programa radial a las 10 de la mañana en la frecuencia 106.7 que se llama la Super Q. Amén. Si nos ven por Facebook y les invitamos también, ahí estaremos Dios mediante todos los domingos. Todos los domingos. Y vamos a necesitar patrocinadores porque esto es un gasto en los medios masivos, así que cuando Dios le toque su corazón y usted diga quiero bendecir el ministerio radial de la iglesia porque yo estoy allí para darlo a conocer la iglesia y para dar a conocer el evangelio de Jesucristo, amén, usted puede también dar su aportación y decir esto es para la radio, amén. Hemos obtenido una tarifa bastante cómoda que creo que vamos a poder sufragar, amén, con su ayuda, así que ya llevamos 2 semanas y hasta el momento pues está pegando bien, gloria al Señor. Quiero que oren por mi tío Monserrate. Anoche él me llamó y como ustedes saben, él es ya un anciano de 92 años. Y aunque en él hay un espíritu de 20, pero tiene 92 años. Y me llamó para decirme que llevaba 2 días en el hospital sufriendo de COVID. Pero la manera en que se oía la voz y demás, lo oía bien atrás. Pero yo espero que ustedes me ayuden a orar por él, porque él es un hombre que ha impactado mi vida. Amén. Y aunque sé que su partida está cerca, quiero alejar su partida lo más posible. Sí, bendito Dios. Gloria al Señor. Pero ha sido un hombre que durante su ministerio fundó alrededor de 25 iglesias. Y aún después que se retiró del ministerio a los 65 años de la ciudad de Chicago, llegó aquí y en Barrico fundó una de las iglesias pentecostales más poderosas que hay en la ciudad de Barrico. Amén. Y hace unos años la entregó a un pastor más joven, pero él sigue militando allí. Así que sus oraciones por el pastor Monserrate Romero van a ser muy agradecidas. Amén. Yo quiero ir con ustedes hoy en la palabra del Señor. Voy a leer varios versos, pueden permanecer sentados, pero busquen en sus Biblias o en sus tabletas o en sus teléfonos, pero vayan conmigo al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Aleluya. Y vamos a leer poquito de este capítulo. Te alabo, Señor. Amén. El libro de los Hechos es el libro, hermanos, que nos permite mirar y ver y nos testifica si
si nosotros vamos a la iglesia o si somos iglesia. Bendito Amén. Dios. Bendito The Dios. book of Acts is a book that allows us to evaluate in ourselves whether we go to church or whether we are church. Santo. See, because church was never intended to be a building. La iglesia nunca fue intencionada de ser un edificio. Fue intencionada de ser gente. Yes. La palabra iglesia, eclesia en el griego, literalmente quiere decir pueblo, llamado aparte, gente. Así que Dios no está en el negocio de edificios, Dios está en el negocio de gente. Y porque Dios está en el negocio de gente, nosotros somos llamados a estar en el negocio de gente. Gloria a Dios. Amén. Esta vida no se puede vivir aislada. Esta vida te llama Sí, Señor. y resulta en un continuo contacto con gente. Y máximamente gente que no conoce al Señor. And in general, people that do not know Christ. We tend to create circles, very tight-knit circles around ourselves. Nosotros tenemos la tendencia de crear círculos bien cerrados alrededor de nosotros. Amén. Un amigo aquí, otro amigo allá, la esposa, los hijos. Amén. Depende de la distancia que viven nuestros padres, nos comunicamos con nuestros padres, pero un círculo cerrado. It's a closed circle. Y muchos a propósito, yo he oído este testimonio varias veces, muchos a propósito asisten a iglesias numerosas. Que no lo conozcan a Dios. No porque quieren estar con mucha gente, es porque quieren estar en el anonimato. Porque quieren entrar y salir y que nadie lo... Eso lo he oído, que a propósito van a iglesias mega, no para conocer mucha gente, sino para estar en el anonimato. Ahora, el problema de nuestra iglesia aquí es que si usted llega, todo el mundo lo va a conocer. Amén. Todo el mundo lo va a querer abrazar. Así que, si esa es la intención, this is the wrong place, este no es el lugar. Porque aquí lo que queremos es conocernos. Amén. A veces yo me encontraba regañando gente al principio que llegué aquí, porque aquí venía un hermano, él era de ambulante, pero él llevaba un rabito. Y estuvo aquí como por 2 o 3 años. Y todo el tiempo hubieron gente que le decían, el del rabito, ¿cómo está él? Y él se llama Orlando. Aprendan su nombre por lo menos. Porque el negocio nuestro es gente. Amén. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 19, los versículos que vamos a leer, quiero darle un pequeño trasfondo. Estamos en un tiempo de crecimiento en la iglesia. Usted sabe, cuando usted se atreve a navegar más allá de Hechos, capítulo 2, when you navigate further from Acts chapter 2, there are Christians that have not read beyond Acts chapter 2. Hay cristianos que no han leído el libro de los Hechos más allá del capítulo 2. Porque en el libro del capítulo 2 es donde leemos que Pedro dice, esto fue lo que fue dicho por Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes tendrán visiones, y todo eso. Porque todo lo que sucede en la iglesia en el Nuevo Testamento, que es lo que apareció luego en el canon del Nuevo Testamento, está basado en lo que fue dicho en el Antiguo Testamento. Lo que le da sustancia, lo que le da significado, lo que le da seriedad y profundidad, es que en la iglesia del Nuevo Testamento se ve cumplido lo que Dios había profetizado en el Antiguo Testamento. Hay algunas personas que viven su vida en la iglesia y van a la iglesia porque algo surgió en su vida o en la vida de alguien y se recuerdan de eso y por eso le agradecen a Dios el favor y por eso van a la iglesia. Pero esos son los que luego encontramos que en medio de la prueba y en medio de la lucha no resisten y se van. Cuando Dios nos llama,
Él nos llama a un encuentro personal Yes, Lord. y nos trae de muerte A a vida. Yes. When God calls us, He calls us to a personal encounter, and He brings us out of death and into life. You see, God does not want us going around saying, oh, I thank God because He did this and He did that for me. He got me a job, He got me this, He got me that. God is not your hookup. That's right. God is God. Hallelujah. Dios no es el que te hace favores cuando tú necesitas, estás en un pinche. Yeah. Ay, Dios, si me da el trabajo, yo te sirvo. Dios, si me sale, yo te sirvo. Ay, Dios hizo esto por mí. Dios no necesita cheerleaders. Dios necesita gente que ha tenido un encuentro personal con Él. Aleluya. Y han venido a la conclusión de que necesitamos a Dios y que sin Dios estamos muertos. Alabado sea el Señor en nuestros delitos y pecados. Thank you, Jesus. Y nos llama a este negocio de gente. He calls us to this business of people. Una de las cosas más favoritas que tengo, aún de ser pastor de esta iglesia, es poder sentarme y recordar de la gente que hemos ayudado en el camino. ¿Dónde estarán? ¿Cómo estarán? Y de vez en cuando pues oímos que algo bueno surgió y de vez en cuando oímos que algo malo surgió, pero satisfechos en que en el momento les hemos servido. Y viniendo hacia la iglesia esta mañana después del programa radial, yo leía de una iglesia que dice: visita nuestra iglesia porque aquí está la gente más feliz de Tampa. Y yo dije, man, nosotros como que debemos de inventarnos un lema también. No, los más que amamos. Un lema también. Y me vino esto a la mente. ¿Qué tal si le decimos a la gente: Dios te bendiga, ¿en qué te puedo servir? Tira el micrófono. Dios te bendiga, ¿en qué? Come here. Vamos a demostrar. God bless you. How may I serve you? ¿En qué te puedo servir? Porque trátalo con su vecino ahí. Try it on for size. A ver cómo le sirve. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo servir? Porque de vez en cuando tú no te encuentras necesitado de que alguien te extienda la mano, ¿verdad? De que alguien te extienda la mano. Porque mire cómo se anunciaba el evangelio cuando yo era joven. Alguien llevaba un tratado en la mano y te encontraba en la calle. Let me a piece of paper there. No, tengo espíritu de artista, bueno. Sí. Esa era acá. Tú ibas con tu tratado, con tu Biblia debajo del brazo y tú ibas, Esther, me and you. Dios te bendiga, boca de Cristo. Ay, santo. Entonces usted iba toda la calle con ese mensaje, y cuando regresaba, todos los tratados en el piso. ¿Por qué? Porque era una comunicación impersonal. Y tal vez cuando usted le dio ese tratado, usted abrió una curiosidad en la persona y la persona ahora quiere, pero como tú no sabes mucho de esto, pues antes que me empiece a hacer preguntas que yo no sepa, me voy. Bendito Dios. Yo le estoy diciendo lo que viví, Yeah. lo que viví. Pero una de las cosas que yo he hallado en el estudio de la palabra es la esperanza que la palabra de Dios nos trae. Sí, Señor. Cuando nosotros podemos reflexionar y meditar en ella, lo dulce que es la palabra del Señor. Yes. One of the things that I've learned, that I've come to appreciate is the hope that the Word of God gives.
You see, people thought that by just handing out a pamphlet, you gave hope. No. You just gave out a pamphlet. The hope comes when we share. When we share that message, cuando compartimos ese mensaje y nos podemos poner en el lugar como Cristo se puso en nuestro lugar y podemos compartir lo que Dios puede hacer en su vida. Gracias, Señor. Mira lo que dice Éfeso, capítulo 19. Hecho. Perdón, Hechos. Es Pablo en Éfeso. Mientras Apolos, diga Apolos, recuérdense ese nombre, estaba en Corinto. Me van a poner un mapita ahí para después enseñarles a ustedes algo. Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Diga Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron ellos. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y eran en total unos 12 hombres. Y Pablo entró a la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses y discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Oiga bien esa palabra. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra y te pedimos que la bendigas en nuestras vidas. Bless this word in our hearts, God, and let us teach us to be doers of the word, Lord, and not just hearers, but that we may be doers. In Jesus' name, amen. Amen. Yo creo que el mejor uso de nuestro tiempo que nosotros tenemos cuando nos reunimos en este lugar es poder buscar aprender algo de la palabra del Señor. La iglesia primitiva, cuando se reunía para escudriñar la palabra del Señor. Ellos escudriñaban el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no existía. El Nuevo Testamento tomó algunos 70 años o 80 años escribir todos los escritos que están contenidos en el Nuevo Testamento. Así que toda la Biblia que ellos tenían era la Biblia del Antiguo Testamento. Cuando un judío se arrepentía, cuando un judío venía al arrepentimiento porque por el conocimiento que recibía, la iluminación que recibía de lo que había en el Antiguo Testamento, entonces podía creer en Jesús. Y creía en Jesús bajo unas condiciones violentas. Amén. No creí en Jesús porque Jesús le daba un trabajo, no creí en Jesús porque Jesús le hacía un favor. Creí en Jesús porque miraba las Escrituras y oía el testimonio de Jesús y decía verdaderamente que este es el Mesías, el Hijo de Dios. Profundo. Porque este encuentro tenía que ser suficiente para que ellos podrían hasta exponer sus vidas.
El ambiente que se formó inmediatamente después de la resurrección de Cristo y aún más después de la ascensión de Cristo fue que se publicó en todos los periódicos, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, que Jesús no había resucitado, que sus discípulos habían venido de noche y se habían robado el cuerpo. Y el escritor de hecho dice, y esto se ha publicado hasta hoy. O sea, hasta que se escribió el libro de los Hechos, que se escribió algunos 60 años después, estuvo eso en el ambiente. Que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús y que Jesús no había resucitado. En segundo lugar, Jesús no murió como un héroe. Morir en una cruz no era un signo de honor. It was not a position of honor to die crucified on a cross. It was the most shameful form of death that they can put you to in those times. Era la manera más avergonzosa. Así que cuando crucificaron a Jesús, no estaban queriendo resaltarlo. Tú eres el rey de los judíos, hay que matarte en la cruz. Estaban queriendo avergonzarlo. Y por eso lo pusieron entre medio de dos ladrones. En tercer lugar, llegó noticia al César que había un movimiento, y ese movimiento le llamaban los del camino. Por eso la palabra camino es tan importante, porque antes de decirnos cristianos y decirnos pan de vida, decir iglesia de Dios, nos llamaban los del camino. Los del camino. Así que al César le había llegado la noticia de que habían unos que hablaban del camino y quisieron decir que ellos estaban levantando resistencia al César, porque adoraban a este Jesús. Así que el César escribió una ley y se estableció que al único a quien se le podía rendir culto era el César. Y desde ese momento en adelante se convirtió en un crimen servir a Jesús, hablar de Jesús. It was a crime. Porque la iglesia decía, Kaiser Kyrios, Jesús es el Señor. Y ellos querían que se dijera, Kaiser Césarus, que César era el Señor. Y esto es el trasfondo entre el cual Pablo viajaba las ciudades hablando del Señor. Y llega a la ciudad llamada Éfeso. Y uno diría, pero ¿cómo había gente ya en Éfeso? Bueno, recuerden que el día de Pentecostés, que es una de las fiestas mayores donde la gente se reunía en Jerusalén para celebrar Pentecostés, tenían que venir de todos los lugares. Así que de todos esos lugares venía gente a Jerusalén a celebrar Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo se derramó y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, hablaban en las lenguas que ellos hablaban en el lugar donde vivían. Así que ellos oyeron las maravillas del Señor y se fueron y regaron las maravillas del Señor. Y por eso que fue que hasta allá llegó el bautismo de Juan, porque lo recibieron en Jerusalén. Así que en el mapita, yo quiero mostrarles, miren, este es Jerusalén. Aquí fue donde empezó todo. Y el Señor les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Entonces, todas estas líneas que ustedes ven aquí son los mapitas de los viajes misioneros que Pablo hizo. Y Pablo llegó desde Jerusalén y llegó a Corinto. Aquí está Corinto, miren, se había que viajar. Y de Corinto dejó a Apolos allí y él se fue a Éfeso. Entonces aquí están las ciudades que usted lee en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Está Pérgamo, está Esmirna, está Éfeso, está Tiatira, la Odisea está aquí. Todas estas iglesias, aquí había llegado el Evangelio. Ya cuando, y aquí está Damasco, que fue donde Pablo estaba, que iba de camino a
a buscar cristianos para entregarlos. Esa es la imagen de hasta donde había llegado el Evangelio. Y Apolos, ya Pablo había llegado allí. Y Apolos es esa figura de que después que llegó el apóstol, ahora Apolos viene y le da seguimiento a la iglesia. Seguimiento a la iglesia. Porque así como en la manera que se entrega el tratado y se comparte el evangelio, para que ese tratado, para que esa palabra pueda germinar, tiene que haber un seguimiento. Tiene que haber alguien que cultive. Tiene que haber alguien que dé cuidado a esa semilla que se ha sembrado. Por eso yo les digo que el trabajo nuestro es trabajo de gente. Porque en el camino tú te vas a encontrar gente en quien tú vas a sembrar la palabra. On the way you're going to find people who you are going to sow the word. But then there's going to be some people in your way that somebody has already sown the word, and you are going to tend the word that's in there. You're going to water, you're going to give it care. Tú vas a cuidar, tú vas a regar esa palabra que ha sido sembrada en esa vida. O sea que en este camino a veces somos el Pablo y a veces somos el Apolos, pero en cada caso es trabajo de gente. Y la importancia que nos da el libro de Hechos, capítulo 19, que busquemos esto en el capítulo 19, es que cuando usted va al capítulo 2, usted ve el comienzo del derramamiento del Espíritu Santo. Todos los que estuvieron en Jerusalén en ese tiempo fueron judíos. Todos los que recibieron eran judíos que venían de otras partes. Y el evangelio se regó entre los judíos. Pero todavía había un pueblo no alcanzado que también formaba parte de ese toda carne. Toda carne quería decir toda raza, toda cultura, todo lenguaje. Allí iba a llegar el evangelio. Así que por eso vemos que luego en el capítulo 10 de Hechos, Dios envía a Pedro a la casa de Cornelio. Pedro era judío, Cornelio era romano. Dios tuvo que hacer una gran revelación, tuvo que bajar un manto con todo tipo de animal cuadrúpedo para que Pedro pudiera ver eso, y el Señor le decía, mata y come, y él decía, no, yo no como cosa inmundo, y lo volvía a levantar y lo volvía a bajar. Come, mata y come, no, yo no como, hasta la tercera vez que Pedro finalmente reconoció, amén, que Dios no hacía acepción de personas. No hay nadie en nuestro entorno. There's no one in our surrounding that is exempt from being able to receive the Word of God or being able to be cultivated in the Word of God to be saved. Amen. Nadie. Dios no hace excepción de personas. Pero luego ya el Evangelio ha llegado a Corinto y en Éfeso. Pablo se encuentra con un grupo de gente que ni habían oído del Espíritu Santo. Ni habían oído del Espíritu Santo. Y este camino no se puede caminar sin el Espíritu Santo. And this way cannot be walked without the Holy Spirit. Sí, Señor. So Paul creates an interest. Él le pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Porque en la obra de salvación, Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, Cristo viene pronto. Y como quinto punto del Evangelio quíntuple de la Iglesia Pentecostal, Él bautiza con el Espíritu Santo. Así que esto era una noticia desastrosa para Pablo y que ellos ni habían oído del Espíritu Santo.
Porque él sabía que este camino no se puede caminar sin el Espíritu Santo. Y les habló. Juan los bautizaba a ustedes para arrepentimiento, y puede ser que ustedes estén arrepentidos, pero es necesario recibir el Espíritu Santo. Y miren, hermanos, como esto es algo que se ha ido batallando y discutiendo por tanto tiempo, porque si a nosotros los pentecostales nos dan palo por algo, es porque hablamos demasiado del Espíritu Santo. Sí, bendito Dios. Hay quien va a decirnos a nosotros, no, que eso de hablar en lengua ya eso se acabó. No, que eso de danzar en el Espíritu Santo, eso se acabó. Lo de profecía, eso se acabó. Eso era para Hechos 2. Deben la importancia de salir de ese capítulo y navegar más adentro. Porque dicen que Dios dio las lenguas para que se entiendan y para que las lleven a donde ellos vayan y prediquen el Evangelio, y ya eso se hizo. Así que las lenguas han cesado. Y hasta hay una rama de teología que se llama la cesación, que estudian y enseñan para decirnos que las lenguas han cesado. Pero ahora yo veo un Cristo que va, Pablo viaja hasta Corinto y viaja hasta Éfeso, y donde quiera que va le pone las manos encima a la gente y comienzan a hablar lengua. Nadie les dice nada. Él no les dice, cuando yo voy te ponga las manos te tienes que caer. No, él le pone las manos y habla lenguas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Nosotros estamos viviendo en días donde necesitamos regresar a esa dependencia en el Espíritu Santo, sabiendo, amén, que las cosas de Dios no funcionan sin la unción del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. El de imponer las manos no hace nada. Si el Espíritu no está, nada pasa. Gloria al Señor. La música puede estar, pero si no está el Espíritu Santo, aleluya, nada pasa. Eso es. Sí, sí. Es más, Jesús, antes de ascender al cielo, antes del aposento alto, respiró sobre sus discípulos, sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo. Aleluya. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y por qué hacía falta, hermano? Porque en esos tiempos predicar a Cristo te podía costar tu vida. Era ilegal, era un crimen predicar a Cristo. Pero cuando la presencia del Señor viene sobre tu vida, alabado sea el Señor, cuando tú entiendes que Él es el Hijo de Dios, cuando tú entiendes que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando esa presencia entra en tu vida, alabado sea el Señor, tú te conviertes en una bocina a todo volumen, proclamando que Él es el Señor. Porque para eso se nos ha dado el Espíritu Santo. That is why the Holy Spirit has been given to us. The Holy Spirit has been given to us, not so you can tell me now I have to preach. You see, there are people who do things for the Lord because they say, I have to do this. I don't have to do anything. I do it because the Holy Spirit gives me the freedom to do it. Lo que hacemos, lo hacemos no porque tenemos que hacerlo, lo hacemos porque el Espíritu Santo nos da la libertad. ¿Usted sabe lo que es ser libre para hablar de Jesús? Yes. Aleluya. Yo sé lo que es vivir bajo legalismo. I know what it is to live under legalism, where everything is an external demonstration, and there's no care for what's going on the inside, but God works on the inside. Señor. Lo que Dios hace, lo hace en el interior, para luego que podamos proclamar. Aleluya, porque el Espíritu Santo nos ha sido dado para hablar en lenguas, nos ha sido dado para danzar en el Espíritu, pero esos son señales de que hemos sido bautizados, pero en función, ahora nosotros proclamamos a Cristo. Eso es. Proclamamos a Cristo. Entendemos que esto es de gente, entendemos que hablamos del Señor. Sí, Señor. Y también nos empodera para serle fiel y obedecer su palabra. Amén. El que no tiene el Espíritu
no puede obedecer la palabra. No puede obedecer la palabra. Por eso Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Amén. El que tiene fe, por sus frutos lo conocemos. Por sus frutos. Tú no tienes que seguir diciéndome que tienes fe. Yo veo lo que tú haces y digo, esa persona tiene fe. Exactamente. La manera en que esa persona vive muestra que tiene fe. Su vida es un ejemplo de fe. Aleluya. Y esto crea curiosidad porque el mundo, the world wants to engage, el mundo quiere entrar en diálogo, el mundo quiere conocer, el mundo se siente vacío, el mundo se siente adolorido. Usted no sabe la gente que vive en su vecindario, que han sido heridos, aleluya, que han sido pisoteados, gloria al Señor, y están buscando algo, alguien que les brinde algo que tiene más esperanza. Por eso se hacen las citas en los trabajos. Mira, el viernes, acuérdate, tal barra, tal club, allí vamos a estar, llévate el cheque, llévate los bolsillos llenos, y están allí las horas de la noche, bailando, festejando, bebiendo, amén, riéndose, haciendo cosas ilícitas para llenar su vacío. Y cuando encuentran al final del camino que todavía están vacíos, y para completar tienen los bolsillos vacíos también. Usted sabe que la violencia doméstica en la ciudad, la violencia doméstica aumenta los viernes en la noche. Bendito Porque ese padre sale del trabajo con su cheque en el bolsillo y en lugar de irse a la casa a atender las necesidades de su familia, se va a la barra, se va aquí, se va allá y llega sin la leche, sin los huevos, sin el pan y sin los chavos, engañado por el enemigo. Pero hay que alimentarlo. No me molestes a mí, que yo hago lo que yo quiera. Yo soy el hombre aquí. Bendito Dios. Y eso aumenta la violencia doméstica en las ciudades. Nosotros tenemos que darle lugar al Espíritu. Nosotros encontraremos que cuando se le da lugar al Espíritu, todo está bien. Gloria a Dios. Todo está bien. Esta crisis en que se encontraban estos hermanos, ni hemos oído hablar del Espíritu Santo. Ni hemos oído hablar del Espíritu Santo. Hace falta un Pablo. Hace falta un Apolos. Hace falta gente que se pongan en acuerdo con el Espíritu Santo y digan, esto es asunto de gente. O voy a la iglesia o soy iglesia. Eso es. Le leí la página de Facebook a una hermana que conozco que se había apartado de los caminos o del camino y puso un video viejo de un culto en su iglesia, y otra hermana que todavía va a la iglesia dice, fulana, regresa a la iglesia. Y ella le dijo, muchas gracias, fulana, yo estoy yendo a una iglesia. ¿Ve? Yo estoy yendo a una iglesia. Yeah. No soy iglesia. No es que yo soy iglesia. We are the church. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos ese pueblo llamado aparte. Amén. Nosotros somos ese pueblo que todavía detiene la mano de Dios sobre esta tierra. Sí, Señor. Porque cuando Cristo venga y levante la iglesia, todo va a cambiar. Yes. Todo va a cambiar. Amén. Nosotros no sabemos cuándo. Yo no me presto a esas ideologías de gente que sacan números y restan aquí, semana aquí, y Rusia esto, y Japón aquello, y ponen fecha a la venida del Señor. Eso puede ser en cualquier momento. Cuando se le acerque a alguien a poner fecha, mire, aléjesele. Yeah. Chacho, tú eres loco. Tú no sabes lo que estás hablando. Eso lo puso el Padre en su sola potestad. Ni los ángeles del cielo saben eso. ¿Cómo tú te vas a atrever a ponerle fecha?
Usted no sabe todos los tiempos en toda la historia desde que comenzó la... Mire, hasta Pablo pensaba que antes de que él muriera, Cristo iba a volver a regresar. Sí, Señor. Hasta Pablo. Y Pablo murió en el 68. Los muertos en Cristo. Amén. Pablo escribió y dijo, en su juventud, escribió y dijo, porque no todos dormiremos, sino que seremos arrebatados a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo, ellos van a resucitar primero, pero luego nosotros, ¿usted ve? Se incluyó. Nos vamos. Yes. Y luego nosotros seremos arrebatados. Pablo esperaba a Cristo en el primer siglo. Así de inminente era esto, o es esto. Pero luego cuando se puso más viejito, se siente y le escribe a Timoteo. Yo imagino que no se escribió toda la carta, porque nos dieron parte de la carta, pero imagino que se sentó a escribirle a Timoteo. Mira, Timoteo, lo que le escribí a los tesalonicenses, de que no todos dormiremos, yo creo que esto va para algo. Porque el tiempo de mi partida ya se acabó. Así que puede ser que Él venga cuando tú estés, pero ya yo me voy. Pero una cosa sí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo más me resta la corona de justicia que le dará el Señor a mí, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y Pablo murió, y el que conoce un poquito de la historia sabe que murió decapitado. Amén. Todos los discípulos fueron martirizados. Juan fue el único que murió de vejez, pero aún él recibió su cantacito. Pero todos los discípulos murieron en el martirio. Esto le ha costado mucho a mucha gente. Para que este evangelio nos llegara a ti y a mí, para que esta palabra nos llegara a ti y a mí, le costó sacrificio a mucha gente. Pero una cosa mantengamos constante, hermanos. Pablo lo dijo en el primer siglo, y nosotros tenemos que decirlo en el 21 siglo, 20 siglos después. Porque desde el momento que Joel profetizó el derramamiento del Espíritu Santo, hasta que llegó Pentecostés aquel día. Es más, vamos más allá, porque la fiesta de Pentecostés Dios la estableció en el exilio, o sea, en Egipto, en la huida de Egipto. Se estableció esa fiesta. Para luego atarla con la profecía de Joel. Para que luego Pentecostés y la profecía se cumplieran el mismo día. Amén. Dios es terrible. Dios es terrible. Desde que Joel hizo esa profecía hasta que se cumplió en el día de Pentecostés, cerca de 800 años. 8 siglos para que se derramara el Espíritu Santo. Y ahora 20 siglos después, todavía la iglesia del Señor está proclamando la venida de Cristo. Sí, Señor. Y todavía estamos arrebatándole gente al diablo. Sí, Señor. Arrebatándole gente al diablo. Porque si hoy se manifiesta la venida del Señor, Ralph se va con Cristo para siempre. Si hoy se manifiesta la venida del Señor, porque esa es nuestra esperanza, ese es nuestro mensaje, esa es nuestra proclamación, que Cristo viene, alabado sea el Señor. Pero para poder llevar ese mensaje necesitamos la llenura del Espíritu Santo, aleluya, para que tengamos ese poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén.
Y hablaremos en nuestros trabajos, y hablaremos a nuestra familia, y le hablaremos a nuestros vecinos, y le dejaremos saber, aleluya, que cuando el día que nosotros partimos, si partimos antes de la venida del Señor, puedan decir, ese me habló de Cristo. Esa me dio testimonio de Dios. Algunos de ustedes, si echan la memoria hacia atrás, tal vez se le llenen y se le abren los ojos por esa persona que le trajo el mensaje del Evangelio, que un día le habló de Cristo y recibió la fe, porque esa es la misericordia de Dios con nosotros. Así que, hermanos, levantémonos en esa visión, levantémonos en ese ánimo. El gozo del Espíritu Santo te fue dado para que te dure hasta que suene la trompeta. Gloria a Dios. Sal de este lugar con el gozo del Espíritu Santo. Sal de este lugar con la llenura del Espíritu Santo. Y si no la sientes en tu vida, pídesele a Dios hoy. Lléname de tu Espíritu Santo. Que yo no salga de este lugar. El propósito para el cual Dios te ha llamado, necesitas la llenura del Espíritu Santo para cumplirlo. Aleluya. Y si hay alguien dispuesto a hacer algo en tu vida aquí hoy, es el Espíritu Santo. Señor. Él está dispuesto. A Él no hay que convencerlo. A Él no hay que provocarlo. Aleluya. Thank you. ¿Quién quiere Espíritu Santo? Aleluya. Sí, Señor. ¿Quién quiere Espíritu Santo? ¿Quién quiere poder? Aleluya. Yo veo esta vez en el culto que las lenguas le están llegando y se aguantan. No, suéltate. Sí, Señor. Amén. Esto no hay manera descrita por hacer. Él les puso las manos y hablaron en lenguas. Tú puedes estar cantando y hablas lenguas. Tú puedes estar orando y hablas lenguas. Puedes estar leyendo. Porque es el Espíritu Santo. Sí, Señor. Y al Espíritu Santo tú no lo puedes meter en un cajón. Yes. Hay gente que quiere meterlo en un cajón. Gloria a Dios. Él es soberano. Él es Dios. Él hace lo que Él quiera. Aleluya. Pero cuando le entregas tu corazón, salte del medio. Sí, Señor. Porque Él dice, ahora sí. Bendito eres Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren ese Espíritu Santo? Aleluya. Levante su mano conmigo. Diga, Padre, lléname. Lléname, Señor, de ese Espíritu. Aleluya. Para ser testigo fiel. Aleluya. De tu palabra. Para hablar de ti con libertad, Señor. Y con gozo y con alegría. Proclamando tus verdades, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás, pero sobre todo, gracias por Cristo. En el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Reflexione, medite en la palabra y adore a Dios. Alabado sea Jesús. Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Ven, descansa en nosotros. Y haces que mi corazón se llene. Cuando llegas del lugar, tú estás libre, estás llenando. Yo estoy libre, estás llenando. Y haces
Dios quiere llenar, Dios quiere llenar. Vamos a darle un tiempito al Espíritu Santo que haga como Él desee. Yo siento mover del Espíritu en este lugar. I feel a move of the Spirit in this place. God wants to fill, God wants to fill, God wants to renew. Hallelujah. Gloria al Señor. Sí, Señor. Yo quiero pedirle a las hermanas que forman parte del equipo de adoración. Vengan y párense aquí frente a mí. Gloria al Señor. Usted sabe que cuando el diablo ataca una iglesia, donde comienza a atacar es a través de esta